En tiempos de oposición también hubo opresión. ¿Qué significa esto? Que la oposición vino por parte de los enemigos externos al pueblo de Dios. No obstante, también hubieron problemas dentro del mismo pueblo de Dios. La opresión trajo pobreza, los ricos estaban contra los pobres, y lo peor de todo esto es que lo que permitía la ley, como costumbres sociales, el pueblo se aprovechaba aún más de estas situaciones para causar oprobio a aquellos más débiles o más pobres dentro de la misma nación judía. ¿De qué forma Nehemías se enfrentó a este problema? ¿Cuál es el ejemplo para nosotros hoy que este gran líder, cómo él actuó, qué realizó y cómo nosotros también podemos hacerlo para demostrar el carácter y el amor de Cristo Jesús para nuestro prójimo, especialmente aquel que está sufriendo? Esta es la temática de la lección número 5 titulada Se viola el espíritu de la ley. Algo que ocurrió en el pasado, pero que tal vez ni tú ni yo estamos exentos de vivir hoy en el presente. Por lo tanto, es un gusto poder darte la bienvenida a este capítulo especial de Lecciones de la Biblia. Esta semana se viola el espíritu de la ley. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías capítulo 5, versículo 11. Un cordial saludo, queridos amigos, a Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos que usted pueda ser parte de nuestro programa. Y si está recién incorporándose, también les invitamos a que revise los capítulos anteriores, las temporadas incluso anteriores, con diversas temáticas en nuestras plataformas de YouTube. Ahí está en Nuevo Tiempo Chile, está nuestro canal también para que usted pueda revisar todos los programas, ya que estamos llevando una temática especial acerca de Esdras y Nehemías, estos dos libros históricos del Antiguo Testamento que sin duda alguna, como toda la Biblia, especialmente también tienen un mensaje y una aplicación para cada uno de nosotros. Y para eso, para poder desarrollar esta lección, poder aprender más de la palabra de Dios, hemos invitado al pastor Joaquín Vargas. Pastor Joaquín, muchas gracias por su compañía. Una alegría estar junto a los amigos de Nuevo Tiempo y poder compartir este valioso estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, pastor. Y también, por supuesto, ya de la casa, aquí que nos acompaña todas las semanas, pastor Mauricio Montoya. Muchas gracias, pastor, por su compañía. Aquí estamos una semana más, ¿cierto? Compartiendo los mensajes de nuestro Dios. Así es. Pastor Joaquín, hace tiempo que no nos visitaba, ¿no? Recuerdo años atrás, en diversas funciones que la iglesia nos permite realizar, por ahí recuerdo haberlo visto en las pantallas de Nuevo Tiempo, algunas campañas por ahí televisadas, ¿no? Así que, pero cuéntenos ahora cuál es su lugar de trabajo, en qué zona de nuestro país y cuáles son las funciones que desempeña actualmente. Muchas gracias. En la zona central, especialmente hacia el lado de la costa, en la ciudad de Valparaíso, tenemos allí 5 congregaciones de hermanos muy comprometidos, amigos dispuestos a servir al Señor. Así que estamos contentos también de servir a Dios en esta importante zona de nuestro país. Así es, uno de los templos icónicos de nuestro país, ¿no? De hecho, Valparaíso,
uno de los principales y primeros puertos, ¿no? Puerto principal, ahí se origina todo. Yo siempre recuerdo la llegada de los pioneros acá, los colportores Davis y Bishop, ¿no? Nunca se me olvida esa fecha, ¿no? 1894, y ya Valparaíso existía como ciudad, ya estaba ahí como un centro muy poblado, ¿no? Llega el adventismo ahí y usted tiene el privilegio de ser pastor de la hermosa ciudad de Valparaíso. Tenemos allí una importante cantidad de personas que el Señor nos puso en ese lugar porque hay gran necesidad de la palabra de Dios. Así y es. Creo que es un lindo desafío poder iluminar a través de la palabra de Dios a muchas personas. Así es. Un cariñoso saludo, pastor, dele ahí a los lindos hermanos de Valparaíso, ¿no? Sí, saludamos a los hermanos de las 5 congregaciones allí de Valparaíso que comprometidos, no con una iglesia, sino comprometidos con el Evangelio de Cristo, trabajan no solamente a través de la predicación, sino con acciones concretas de ayuda al necesitado, ayuda al prójimo. Creo que ese es el llamado que el Señor Jesucristo hizo. De la manera como Él nos trató a nosotros, poder nosotros también extender el mismo trato a aquellos que están necesitados de Jesús. Así es. Hay un cariñoso saludo a los hermanos de Rodelillos, Placeres, O'Higgins, ¿no? Ahí cerca también al colegio, La Cruz. Tengo lindos recuerdos. Me tocó ahí ser capellán del colegio y estar por ahí por los lindos cerros de 42 cerros creo que son ahí. Hay que conocer el puerto para encantarse con el puerto, ¿no? Claro. Así que la invitación también está a nuestro pastor para que vaya a conocer ahí vamos a conocerlo, el puerto de Valparaíso. Iglesia de Valparaíso, si no me equivoco. Sí. Así es. Y también los cultos están online, ¿sí? También ahí hago una invitación para los amigos que quieran conocer. Sí. Sé que están transmitiendo ahí los cultos sábado tras sábado. Cada sábado alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente comienza la transmisión de los cultos sabáticos y todos los amigos pueden seguir a través también de YouTube la presentación allí de los cultos, la programación especial que con cariño también está siendo compartida para todos los auditores allí. Perfecto. Pueden buscarlo entonces como Iglesia Central de Valparaíso. Sí. Iglesia Central de Valparaíso. De Valparaíso. Así que, muy bien, vamos a dar inicio. Pastor Joaquín, por favor, si nos dirige en oración para dar inicio ya al estudio de la palabra. Amén. Cariñoso Dios, estamos inmensamente agradecidos porque hemos recibido la iluminación, la luz de tu santa palabra que ha traído esperanza a nuestro corazón, a nuestra vida. Y es por esa razón que en este momento, con profundo respeto, solicitamos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo pueda guiar nuestra mente, nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, porque un mensaje importante tú tienes preparado para nosotros hoy. Suplicamos, Señor, que podamos recibirlo y podamos, Señor, atesorarlo en nuestro corazón y entonces cumplir con tus propósitos en nuestra vida. Lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya enfrentar oposición externa de parte de los samaritanos mayormente, los árabes, ¿no? Se mencionan varios extranjeros. Sumarle problemas internos dentro del mismo pueblo ya es, alguien puede decir, es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Pero es una realidad dentro del pueblo y no solamente en el tiempo de Esdras y Nehemías. Antes y posteriormente también ocurrieron estos problemas. Pero específicamente ahí en Nehemías capítulo 5, del verso 1 al 5, ¿cuáles son los problemas que se suscitan aquí dentro del pueblo de Dios? Parece que con mucha rapidez olvidamos nosotros desde dónde Dios nos ha rescatado, desde dónde Dios nos ha alcanzado. Y por lo tanto, como olvidamos con rapidez esa condición, esa situación, a veces no tenemos reparos en afligir, en angustiar a quienes incluso están muy cercanos a nosotros y lastimamos y herimos a veces, sin ir más lejos, a nuestra propia familia. Olvidamos que el enemigo no está adentro, el enemigo está afuera. Y
miramos a un hermano, a un amigo, como que fuera un enemigo. A veces en la realidad de la familia también puede darse, ¿no? La relación de esposos siempre va a tener altos y bajos, pero en diferencias de opinión, de puntos de vista, pero no quiere decir eso que tengamos que combatir uno contra el otro, porque son personas que nos amamos. Por lo tanto, entonces, en la realidad del pueblo estaba sucediendo aquello, ¿no? Ellos habían sido tratados con misericordia, habían sido sacados de la cautividad, pero ellos no estaban siendo misericordiosos con sus propios hermanos. Entonces, eso traía un dolor muy, muy grande hacia el pueblo, ¿no? Especialmente de aquellos que ocupaban posiciones de liderazgo, posiciones de privilegio, tal vez en su propia apreciación, y los que sufrían eran los más desposeídos, ¿no? Esto tal vez lo más, tú mencionas, Joaquín, una frase, una palabra, digo, es más doloroso. Cuando aquellos que deben vivir de una forma en que la ley estipula para cumplir un propósito más allá de simplemente cumplir una normativa, que es dar a conocer el amor y el carácter, la persona de Dios a los pueblos extranjeros, al final se vive en una incoherencia. No hay nada más nefasto tal vez para el Evangelio que vivir en esta incongruencia o incoherencia del cristiano. Claro que sí, la mejor carta de presentación del cristianismo son los cristianos. Y cuando los cristianos no responden de la manera en la cual deberían responder, se genera esta distancia entre la gente que no conoce y los que predican conocer a Cristo. La verdad es que es bastante triste porque cuando nosotros miramos la historia particular de este pueblo hay mucha falta de empatía, el no entender de dónde estuve yo y desde dónde me rescató el Señor, y en realidad cómo Él me tomó y me liberó y ahora yo estoy oprimiendo a otro. La verdad es que es muy, muy triste, y esto se genera también a veces en la iglesia. Yo creo que Pablo se describía a sí mismo como el mayor de los pecadores, y cada uno de nosotros debería verlo de esa manera. Leímos en capítulos anteriores que tanto Nehemías como Esdras como Daniel se describen a sí mismos como pecadores, pero hoy en día nosotros pareciera ser que miramos al resto desde un pedestal a veces hacia abajo, pensando que los errores que cometen los demás no los cometemos nosotros, o que ya estamos en una posición elevada por sobre los demás, y esto genera que muchas veces menospreciemos al que está al lado nuestro, que muchas veces lo critiquemos, y se genera nuevamente esa maldicha crítica constructiva en la cual terminamos haciendo pedazos a una persona y luego le decimos, no, si era por ayudarte. Antiguamente, ¿no es cierto?, se empeñaba, después o incluso los hijos quedaban como esclavos, pero después existía la chance con dinero de redimir, de pagar el rescate para sacarlos de esa situación. Y se ven tan desesperados que dicen, hemos pedido prestado, mas no podemos devolver. Hemos empeñado nuestras tierras, pero no podemos rescatarla, a tal punto que hasta nuestros hijos, nuestras hijas ya son esclavos, esclavas, y no podemos hacer que vuelvan. Esto estaba permitido por ciertas leyes sociales, pero no por estar permitido, el pueblo debía abusar de esto, de los que ya tenían necesidades, y abusar para tener más esclavos, tener más tierras, viñas, etc. Aquí vemos el trasfondo realmente que lo social tiene mucho que ver también con la condición espiritual. Justamente a eso, ese considero yo que es uno de los grandes desafíos en nuestra experiencia cristiana, ¿no? Porque nuestro mayor desafío consiste en mostrar o reflejar el verdadero amor de Dios hacia el prójimo. Y Dios, hacia su pueblo, le otorgó un regalo extraordinario que fue la libertad. Pero en el ambiente, en el medio en el cual el pueblo de Dios vivía, la esclavitud era bastante común. Y muchas veces el pueblo de Dios también había copiado muchas de esas costumbres que eran de las naciones vecinas. Pero por esa razón Dios sintió la necesidad de normar, de regular, no solo la esclavitud, ¿cierto? El tener esclavos o siervos, incluso la usura, que era frecuente, pero debía ser normado, porque nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, debe ser muy distinta a la manera de vivir de las personas que no tienen el temor o el amor de Dios en su corazón. Debe ser muy diferente, y por eso Dios entregó una regulación al respecto, ¿no?
Interesante, por ejemplo, que el esclavo al 7.º año podía volver a retomar su condición. Una tierra empeñada o perdida por no poder rescatarla, también al 7.º año o este año del jubileo, volvía al propietario para que existiera esta justicia social que el pueblo estaba eh, pasando por alto. O sea, vivir una injusticia social dentro del mismo pueblo era ir contrario incluso a estas normas que, debido a esta adquisición cultural, Dios había normado, pero el pueblo incluso estaba en contra hasta de esas mismas normas, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos esto hay un dicho referente a Egipto anteriormente que al Señor le costó poco tiempo sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero le tomó 40 años sacar a Egipto del pueblo de Israel. Pasaba lo mismo en este momento con el pueblo de Judá. Ellos habían estado tanto tiempo y habían vivido bajo una cultura que cuando llegaron a reconstruir esta ciudad cimentaron mezclando un poco acerca de lo que Dios decía, pero a la vez también teniendo en su mente lo que ellos habían vivido anteriormente. Hay un predicador que dice lo siguiente, dice: aquel que ha sido salvado por Cristo y sigue viviendo de la misma manera, yo me pregunto de qué lo salvó Cristo entonces. Cuando Cristo nos toma, cuando Cristo nos transforma, no solamente cambia nuestro actuar desde afuera, sino que cambia nuestro corazón. En general las personas tratan de cambiar de afuera hacia adentro. Nosotros creemos que nosotros debemos cambiar desde adentro hacia afuera. Y el tema de la esclavitud y el tema de la empatía debería ser uno de los temas principales dentro de todo esto. El ver que en realidad ellos habían sido esclavos, que habían estado en una nación extranjera, que habían sido oprimidos, y llegan a un lugar y practican lo mismo. Entonces, la verdad es que es bastante irracional, es un pésimo ejemplo y a la vez también dista mucho de lo que Dios quería para ellos. Esto es una respuesta también a la pregunta ¿por qué se detuvo la obra de reconstrucción? Vimos en capítulos anteriores que fue por causa efectivamente de estos sobornos, esta opresión que vino por parte de los extranjeros, pero ¿puede la obra de Dios avanzar cuando el pueblo está dividido? Creo que esa es una de las mayores estrategias que el enemigo utiliza para neutralizar no solo al pueblo de Dios, para neutralizar a la iglesia, ¿sí? Para minar las bases fundamentales de una familia, de un matrimonio, la división. Ujú. Por lo tanto, creo que nuestro llamado de atención es a ser cuidadoso dónde está puesto nuestro foco, ¿no? Y no caer en el gran engaño del enemigo respecto a dividirnos contra nosotros mismos. La unidad creo que es un tesoro que debemos cuidar celosamente en todos los ámbitos en los cuales nos toca a nosotros Y desarrollar. por eso Cristo oró tanto al Padre para que su iglesia permanezca unida. Sus discípulos. Vamos a hacer un alto y a la vuelta vamos a retomar en qué se quebrantaba, o más que la ley, el espíritu de la ley. Existía un reglamento, unas normativas, y a qué se le llama violar el espíritu de la ley. ¿Será que nosotros también podemos estar viviendo algo similar con los mandamientos de Dios? Bueno, vamos a ir conversando acerca de estos riesgos que incluso nosotros podemos estar viviendo. Usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia. Recordando que a través de el correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org usted puede entrar en contacto con Nuevo Tiempo, Lecciones de la Biblia, con su programa favorito también, el que usted estime conveniente. Y por supuesto, seguimos viendo esta temática bien interesante. Hablábamos antes del corte, cuán importante es la unidad y cuán desastrosa es el pueblo dividido. Ahí uno entiende por qué razón también la obra de reconstrucción estaba detenida, ¿no? El capítulo 5 de Nehemías, después de leer en el bloque anterior los problemas sociales que estaban, las injusticias sociales que estaban ocurriendo, el verso 6 dice, Nehemías dice, ¿no? Cuando oí su clamor
Y estas palabras me enojé mucho. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés a vuestros hermanos? Además convoqué contra ellos una gran asamblea. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué se enoja o a tal punto que después reprende Nehemías a estos líderes? ¿Por qué? ¿Dónde radica el enojo de Nehemías? Hay una parábola que cuenta Cristo que a mí me llama mucho la atención, es muy similar a esto. Dice que había dos deudores. Había un hombre que tenía una deuda y les perdonaba la deuda, y cuando el hombre sale pide a alguien que le debía y él sí le cobra la deuda a él y lo manda a la cárcel. Y después, al darse cuenta, el primer perdonador de esta deuda lo mete a él a la cárcel porque se da cuenta que en realidad no había entendido el sentido del perdón. En este caso está pasando exactamente lo mismo. Ellos habían sido liberados, habían sido rescatados. El versículo que sigue, el versículo 8, dice lo siguiente. Nosotros, según nuestras posibilidades, o sea, significa que les había costado, en realidad no había sido fácil. Según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Entonces dicen, o sea, todo el trabajo que hicimos en un momento que tanto nos costó, ustedes lo están haciendo un trabajo en vano, porque no han comprendido el verdadero significado. Y fueron palabras duras, ¿no? Porque dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Yo me imagino un silencio avergonzados, ¿no? Esto no es nuevo aquí en el tiempo de Esdras y Nehemías. Estoy recordando el profeta Oseas, profeta Amós, el mismo Isaías. A través de la historia bíblica el pueblo siempre está cometiendo o está en el filo, en el borde de cometer siempre este problema de menospreciar el valor de la justicia social, el rol que tiene el pueblo. Bueno, en la temporada pasada estuvimos hablando cuán importante es que la ayuda a los menesterosos no sea simplemente una obra de caridad, es parte del plan, del propósito divino para dar a conocer el mensaje de Dios. Mal que mal nosotros le llamamos el método de Cristo, el acercarnos a las personas, llevando el mensaje, pero primero supliendo sus necesidades. Perdón, disculpe. El inicio de la lección menciona esto y me cautivó profundamente. Decía, los pobres van a estar hasta que Cristo venga, pero no por eso significa que nosotros los vamos a obviar o no vamos a tener una responsabilidad para con ellos. Muy por el contrario, cuando Cristo estuvo en la tierra hizo el ministerio con aquellos que tenían mayor necesidad. Una de sus causas, los evangelios relatan a Cristo como el hijo de David, particularmente el Evangelio de Mateo, y mencionan que el hijo de David era aquel que venía a restaurar aquello que había sido perdido y trabaja particularmente con la pobreza. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, dice bienaventurados los pobres de espíritu, y nosotros hacemos esta reflexión sobre aquellos que tienen necesidad espiritual, pero Cristo también está hablando literalmente a los pobres, y le está diciendo a ustedes que son pobres, el reino de los cielos también es para ustedes. Yo imagino el sentimiento que debió haber tenido aquella gente cuando escuchó que en realidad el reino no era solamente para los encumbrados, como en el tiempo de Jesús, sino que el reino alcanzaba desde los que tenían menos hasta los que tenían más. Y este era también el deseo para el pueblo judío en el tiempo de Nehemías. Es interesante que acá dice, tanto el título de la lección dice violentar o violar el espíritu de la ley. ¿Qué significa esto? ¿A qué ley se refiere? ¿Los 10 mandamientos? ¿O eran leyes sociales, como tú decías, Joaquín, para normar prevenir ciertos abusos? Pero ¿por qué al pueblo se le dice que estaban contra el espíritu de la ley? Podemos hacer ambas aplicaciones, ¿sí? En este contexto, específicamente, está hablando acerca de la regulación, de la normativa que existía respecto a los más desposeídos. Y voy a hacer un alcance respecto a los pobres, ¿no? En el plan de Dios están los pobres, no porque Dios desea que haya personas pobres, pero la existencia de los pobres tiene para los hijos de Dios un propósito importante también, modelar nuestro carácter, quitar el egoísmo del corazón y entonces sembrar la generosidad en nuestra manera de vivir, como una manera de vivir, y no como un propósito o como un objetivo a alcanzar solamente. Entonces, cuando leemos en el libro de Santiago, dice que la verdadera religión consiste justamente en atender a los pobres. Habla de los huérfanos, las viudas, que eran los que más sufrían
en condiciones de crisis económicas como la que estaba viviendo el pueblo de Dios. Entonces, efectivamente, la ley, existía una reglamentación respecto a los pobres, de qué manera ellos podían entonces salir de su condición. Pero los que más tenían, los que tenían la posibilidad de ser los prestamistas, vamos a decir así, ellos aprovechaban justamente la reglamentación para beneficio propio, para enriquecerse. Pero ese no era el espíritu de esa reglamentación. El espíritu de esa reglamentación es facilitarle a aquel que está menos poseído para que pueda sobresalir de esa condición y entonces establecer una familia, tener un trabajo y poder poco a poco surgir. Pero aquel que tenía la condición de ayudar, en lugar de facilitarle al más desposeído, desprenderse de algo, de otorgarle una oportunidad como la que Dios nos otorga a nosotros también, ellos aprovechaban de sacar grandes ganancias. De hecho, en el estudio señala que las naciones colindantes allí, los intereses eran altísimos, ¿no? Era de un 50% respecto... Hasta un 100%. Y en el caso de la plata era del 50% y los granos era el 100% del interés, altísimo. Pero la reglamentación que Dios había establecido decía que era del 1%. ¿Cuál era el propósito de esa reglamentación? Facilitar que el que no tiene pueda lograr tener y desarrollar entonces de esa manera con su familia, establecer, construir. Pero los que sí tenían la posibilidad de hacerlo decían, no, la letra dice, la ley dice que yo puedo hacer uso de la usura, que puedo hacer uso, ser un prestamista, sí, pero el Espíritu dice que es para ayudar, no para el beneficio propio. Entonces, en ese sentido, el espíritu de la ley estaba siendo atropellado, porque el espíritu era uno. Ellos se centraban solo en la letra. En lo que permitía la ley. Claro. Era como la ley del mínimo esfuerzo. Si la ley lo dice, lo cumplo y listo. Me da lo mismo a quién estoy atropellando en este trayecto, ¿no? Entonces, una cosa es observar la ley, pero también hay que estar preocupado. De hecho, cuando vamos a los 10 mandamientos nos vinculan también con el trato con nuestro prójimo. Totalmente, cuando nosotros vemos esto, qué interesante lo que decía Pastor, me llamó profundamente la atención el hecho de no tener que sacar beneficio personal. Hoy en día, en la lección anterior, no es la lección de Nehemías, sino la lección que hablaba acerca de servir a los necesitados. Conversamos acerca de esto, que muchas veces el altruismo se puede transformar en un objeto de egocentrismo y no solamente en un objeto de ayuda. ¿En qué sentido? Cuando yo doy, hoy por hoy doy para recibir los elogios, para que la gente vea que yo soy bueno. Incluso a grande escala para deducir impuestos. Inclusive algunos para Claro. reducir impuestos. Entonces vemos que las personas al ayudar buscan obtener algo. Hoy en día cuando uno hace algo por una persona, hace unos meses atrás estuvimos realizando un proyecto Caleb. Un proyecto Caleb, un proyecto de ayuda social. Y cuando llegamos a la casa de las personas nos decían, bueno, ¿y ustedes qué ganan con esto? Y nosotros les decíamos, no ganamos nada con esto, lo único que queremos es ayudar, porque para el mundo en general la ayuda siempre tiene un costo. Siempre tiene un costo, no tiene el deseo de ayudar solamente por el servir. Y Jesús decía, evidentemente, necesitamos ayudar sin mirar a quién estamos ayudando. Y si recibimos de gracias, también damos de gracias, porque la bondad no es algo que nazca en el corazón humano, sino algo que Cristo ha puesto ahí por medio de la gratitud al sacrificio de Jesús. Ahora, ante este escenario, Nehemías, ahora entendemos claramente que se enoja y reprende a los nobles, a los ricos, pero se queda solamente con eso. Muchas veces una reprensión verbal o manifestar nuestro enojo no cambia nada, no se logran cambios concretos. Es una crítica solamente. Es una crítica, incluso peor, nos podemos ganar más enemigos. Claro. ¿Qué hace Nehemías? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es los siguientes pasos que él da, que son realmente extraordinarios? ¿Y qué podemos aprender de él? Al analizar este punto entendemos por qué Dios llamó a Nehemías. Porque en el corazón de Nehemías estaba lo que Dios andaba buscando. Un corazón entregado, un corazón desprendido, un corazón que no buscaba
beneficios propios. A él le preocupaba su nación. A él no le daba lo mismo ver a su hermano sufriendo. No sé si nos damos cuenta, ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. No podemos ser indiferentes ante el dolor y la necesidad de quien está a nuestro lado. No podemos, porque la esencia del cristianismo es eso. Reaccionar, actuar frente a la necesidad, al dolor que está de aquel que está cercano. Por eso que nos damos cuenta que Nehemías, él mismo, teniendo la ley, hace a un lado la letra de la ley y pone su corazón en el espíritu de la ley. La ley decía que él, habiendo sido designado gobernador, él debería obtener dividendo de los súbditos. Súbditos que estaban en pobreza. En pobreza, que al mismo tiempo eran sus propios hermanos. El relato bíblico dice que Nehemías renuncia a esos beneficios. Renuncia a los beneficios porque él no se sentía capaz de explotar a sus hermanos que con tanta dificultad habían salido de la cautividad y que hoy estaban tratando de reconstruir sus propias vidas, sus propias familias, sus propios hogares, que con esfuerzo habían reconstruido la ciudad, el templo, pero ¿cómo aprovechar esa oportunidad para yo explotar a ellos? Claro, la letra decía Que podía. que era lícito, Claro. pero él renuncia a la letra y pone su corazón en el espíritu. Y él dice, yo mismo voy a ayudar a mis hermanos. Entonces, aquí encontramos nosotros que el carácter de Cristo se ve reflejado en este gran líder Nehemías. Cristo se desprendió de su divinidad, se hizo hombre. ¿Qué ganaba con él? ¿Él qué ganaba con eso? Nada, pero vino en un sacrificio de amor para rescatarnos a nosotros. Me recuerdo en este momento y en el mes de mayo tuvimos unas charlas de familia y recuerdo que la psicóloga dijo lo siguiente: sus hijos seguramente no van a hacer lo que ustedes digan, pero seguramente van a hacer lo que ustedes hacen. Y acá vemos el ejemplo de Nehemías, que Nehemías no solamente dijo ustedes vayan y devuelvan, vayan y no cobren, sino que él dijo yo no he cobrado, yo ayudo, yo entrego y no pido nada a cambio. Entonces quien dio el ejemplo fue Nehemías, de la misma manera que Cristo, cuando decía que Cristo hablaba como quien tenía autoridad, a diferencia de los fariseos, ¿cierto? A diferencia de los fariseos y los escribas. Y aquí es cuando vemos que en realidad el más pequeño de los actos es mejor que la más buena intención. Entonces no podemos vivir solamente de intenciones, no podemos vivir solamente de un sentimentalismo. Tenemos que hacer acciones concretas y ayudar a aquellos que lo necesitan también. Seguramente nosotros muchas cosas miramos con cierta liviandad, aunque nuestra razón concuerda, pero en nuestro actuar a veces tenemos la tendencia a mirarlo con liviandad. Y el hacer esta juramentación delante del pueblo en esta asamblea, entonces le daba solemnidad, le daba seriedad al compromiso que ellos estaban haciendo. Como decías tú, no solo una buena intención, no una acción concreta. Claro. Hoy por hoy las palabras cada vez tienen menos peso. Hoy en día juramos y prometemos desde el vacío simplemente para sacarnos una persona de encima. En aquel entonces lo que la gente decía tenía realmente una validez, y al hacer ese ejercicio, aquella alegoría, en aquel momento Nehemías decía, si es que ustedes no cumplen con esto, asumen que ustedes van a perderlo todo. Y las personas entendiendo en aquel momento que cuando hacían este compromiso, si es que no lo cumplían, el castigo, por decirlo de alguna manera, de Dios iba a recaer sobre ellos porque no habían cumplido con aquello que se habían propuesto. De la misma manera, versículos anteriores dice, ustedes hacen esto, oprimen a sus hermanos y por consecuencia de esto estamos siendo la vergüenza de las naciones. Y el nombre de Dios está quedando avergonzado también. Y hoy en día puede pasar lo mismo. En realidad, los cristianos lamentablemente somos la razón por la que muchas personas a veces no quieren conocer de Cristo. Y se vuelve también una problemática. Este juramento se hace delante de los sacerdotes, ¿no? Nehemías llama a los sacerdotes y el pueblo tiene que juramentar frente a los sacerdotes. ¿Qué está simbolizando eso? Porque podría haber llamado a los escribas, alguien, notario público podríamos llamar. Sí, la reconstrucción no era solamente, como en capítulos anteriores ya
hemos podido estudiar, no era una reconstrucción solamente desde el punto de vista de la estructura de una nación. Era necesaria una reconstrucción moral y sobre todas las cosas era necesaria una reconstrucción espiritual. Y la presencia de los sacerdotes entonces le colocaba en ese momento, en ese compromiso, en esa juramentación, justamente esa reconstrucción espiritual. Ellos declaraban que estaban dispuestos delante de Dios a ser restaurados, ser reconstruidos en su espíritu. Nos hemos equivocado porque socialmente hemos actuado mal, nos hemos aprovechado del que menos tiene, pero estamos dispuestos y por eso hacemos este juramento, a ser restaurados, a ser reconstruidos espiritualmente delante de Dios. Interesante porque el problema de las riquezas es un problema espiritual. El mismo Señor dijo, no podéis adorar a dos señores, ¿no? A las riquezas o al Señor. Entonces el pueblo se vio envuelto en ese problema de adoración, un problema netamente espiritual. Juramentar delante de los sacerdotes, el sacerdote representa a Dios, juramentar delante de Dios, el comprometerme, ¿no? En que llama la atención que Nehemías no confía en las meras palabras del pueblo, sino que los lleva a que sus acciones estén avaladas también por un juramento. Juramento que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, eran bastante comunes, tenían un carácter solemne. Hoy en día la gente no dice, te lo juro, ¿no? Te lo juro por mi madre, te lo juro por esto otro. Y la verdad que no pasan ni 10, 15 minutos y está quebrantando ese juramento. Ante esa realidad humana, el Señor dice, mejor es no jurar, ¿no? Para no quedar de mentiroso o no fallar. Y vamos a seguir analizando la actitud de Nehemías, ¿no? Muy vehemente, valiente, pero que no solamente va con palabras valientes, sino también va con su ejemplo, con un ejemplo que hoy en día también nosotros los cristianos debiéramos tener. Queridos amigos, vamos a hacer un alto, usted no se separe y ya continuamos aquí en Lecciones de la Biblia. Promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto, es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones en este capítulo. Recordándoles dos cositas. Primero, que ya está a disposición el lindo material que Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene para cada uno de ustedes. La Escuela Bíblica tiene extensiones de Nuevo Tiempo en iglesias anfitrionas, amigos que están dispuestos a llevarles el material de forma gratuita o hacerlo llegar directamente a su casa, y también para aquellos que desean estudiar juntos la palabra de Dios a través de estos lindos materiales que usted acaba de ver. Y por supuesto invitarles para que sábado tras sábado podamos reunirnos allí cerquita de tu casa a través de lecciones de la Biblia entre amigos o escuela sabática donde podemos aprender de la palabra de Dios. ¿Dónde se hace? En cada templo, cada iglesia adventista del séptimo día, los sábados en la mañana. Más información, alguna dirección que te gustaría saber dónde hay una iglesia cercana, encuentreunaiglesia.org. Esa es la página www.encuentreunaiglesia.org. Ahí usted puede encontrar o poner su dirección, la de su domicilio, la de su trabajo, y va a aparecer las iglesias adventistas, especialmente aquí en Sudamérica,
la más próxima para usted. Así que le esperamos, estamos muy ansiosos y contentos de poder conocerle, estrecharle en un abrazo y que sea parte de la familia y la red Nuevo Tiempo. Es interesante el capítulo 5, ¿no? Parte con una queja, con un problema social y termina con el ejemplo de un hombre que pone la obra de Dios por sobre sus propios intereses personales, que pueden ser muy válidos, ¿no? Y que Dios los respeta mucho. Pero, ¿qué beneficios tiene el poner la obra de Dios por sobre los intereses de Dios, por sobre mis propios intereses? De hecho, es una pérdida. Nehemías perdió dos cosas. Es decir, ganó, por una parte, ganó enemigos, seguramente. Y perdió muchos beneficios. Materiales. Claro. Él podría haber incrementado su patrimonio considerablemente, porque los beneficios que él podría haber recibido seguramente no eran pocos. Sin embargo, para él fue una ganancia, porque él no solamente obtiene una buena opinión acerca de sus hermanos, no solamente es reconocido como un líder siervo, un líder espiritual, sino que seguramente, por lo que la palabra de Dios nos permite a nosotros discernir, él obtiene una buena opinión ante los ojos de Dios, que es la mayor opinión que los hijos de Dios buscamos. Entonces, creo yo que fue pérdida seguramente en muchos aspectos temporales, terrenales, pero definitivamente fue la mayor ganancia que él pudo recibir. Y ese es un desafío, ¿no? Porque en este mundo tan materialista se exacerba lo que podemos ganar inmediatamente, lo que podemos ganar y juntar o adquirir, acumular estos tesoros terrenales, y perdemos un poco de vista que al poner la obra de Dios, los intereses divinos por sobre los humanos, los nuestros, ganamos por lejos, pero para una herencia celestial. Y eso es como, ya, ok, pero ¿y qué gano a cambio, no? Claro, yo creo, como decía, evidentemente ganó enemigos, pero yo creo que también en el día a día hay cosas que no son tangibles que nosotros podemos ir ganando. El desprendimiento de nosotros mismos hace que ese lugar no quede vacío, sino que Cristo lo empieza a utilizar. Cuando nosotros estamos en una relación cercana con Cristo, se empieza a manifestar en nosotros algo que antes no había. Cuando uno hace algo, genera los trabajos, hay algo que se llama control de calidad. Y es cómo evaluar si es que en realidad el proceso se hizo bien y si es que los resultados son los esperados. Hoy en día para el cristiano no hay un control de calidad en la cual nosotros podamos hacerle una prueba y saber si es que el cristiano está preparado. Porque en conocimiento puede que esté bien, pero no necesariamente va a ser un buen cristiano. Pero hay un control que es el que da la Biblia y es a través de los frutos del Espíritu y que refleja el amor de Cristo, el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, la bondad, la temperancia, todas estas cosas que poco a poco van demostrando que Cristo va tomando el corazón de las personas y hace que la gente sea más visionaria. Muchas veces nosotros lo conversábamos en lecciones anteriores referente al tiempo de espera y la paciencia de la gente. Hoy por hoy, si la gente no ve resultados en un momento, dice esto no funcionó y lo termina. Pasa en los negocios, pasa en las actividades, pasa muchas veces en el trabajo. Pero cuando nosotros miramos la Biblia nos invita a tener paciencia y a poco ir viendo los resultados. Hay resultados que no veremos acá en la tierra, los veremos cuando estemos en el cielo, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero hay cosas que podemos ver el día de hoy. Por ejemplo, quizás cuando nosotros somos personas compasivas no veremos que nuestra billetera se infle, ¿cierto? Ni que nuestro patrimonio aumente, pero sí veremos que nuestra familia va a ser una familia más feliz. Y que los hijos de la familia seguramente aprenderán de un padre, el cual les enseña que en realidad hay cosas más importantes que lo material, porque pasa el fuego y lo material se lo lleva, pero lo que nosotros somos nadie nos los puede quitar. Seguramente muchas personas tienen temor de acercarse a Dios, porque seguramente han visto en muchos de nosotros una inconsistencia en lo que hablamos y respecto a lo que hacemos. Por eso que el desafío del cristiano es poner la mirada en Jesucristo. Y Jesucristo fue el mayor ejemplo de esa abnegación. Y si hay alguien que nos demuestra el verdadero amor, fue justamente Dios. En la sociedad secular que nos toca vivir,
Muchas personas cuestionan la existencia de Dios por no ser un Dios concreto, aparentemente. Pero si hay alguien que nos enseña el amor de manera concreta es Dios, porque Dios no habla del amor. Él nos demostró su amor de manera concreta. Ese es un amor concreto. Hechos, no palabras. Sus discípulos tenemos ese desafío. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 en adelante, hace un resumen justamente de esta faceta del ministerio de Cristo. Dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Qué extraordinario. Nuestro desafío es imitar el carácter de Cristo. Y ese es el carácter de Cristo. No buscando de qué manera yo sobresalir por sobre los demás. Tú decías el reconocimiento. Qué atractivo es el reconocimiento. Cristo no buscó el reconocimiento. Para Él en su corazón estaba la necesidad humana. Mi necesidad, nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra aflicción. Y se despojó de todo para venir en rescate de nosotros y de esa manera darnos la verdadera libertad. Claro que sí, es muy interesante lo que dice Pastor cuando miramos el tema de la abnegación referente a un mundo que es tan egoísta, ¿verdad? Un mundo tan egoísta que solo piensa en sí mismo. Hoy en día, por último, pensáramos al mismo tiempo en el otro, pero siempre pensamos en nosotros por encima de los demás. Hay un ejemplo bien claro cuando las personas suben al transporte público, ya sea al metro, buscando primero el asiento uno, que entre uno, y no pensando en los demás. Un ejemplo básico acerca de esto, yo creo que somos nosotros los llamados a dar un ejemplo, ¿verdad? Mostrar un cristianismo no como un mensaje solamente. Iluminar a las personas no solamente con palabras o discursos muy bonitos, sino que las acciones, así como Jesucristo no nos expresó su propósito, sino que Él vino y nos mostró su propósito, y nos rescató, nos perdonó, y de la manera como Él nos ha tratado a nosotros, de la misma manera nosotros tenemos el desafío hoy de tratar a los demás con compasión, como dice la palabra de Dios respecto a Jesucristo, ¿no? Él tuvo compasión de las personas, y cuando habla de las personas dice, tuvo compasión de mí. Toda la razón, Pastor. Ha estado muy interesante la lección, ¿verdad? Así que en este momento vamos a tener un repaso de nuestra lección y todos juntos vamos a escuchar a nuestro Pastor Joel, quien nos va a dirigir en esta recapitulación de lo que hemos estado estudiando. Y es así, queridos amigos, como llegando ya al final de este capítulo, estamos con nuestro resumen, el cual nos trae las ideas principales para poder compartirlas con amigos, especialmente, por ejemplo, como ya te mencionaba al inicio de este bloque, en un templo adventista del séptimo día cada sábado de mañana. Te invitamos a que puedas compartir también allí estas y otras ideas que hemos compartido. ¿De qué forma se viola el espíritu de la ley? Bueno, el contexto es que en el tiempo de Nehemías el pueblo comenzó a quejarse. La gente pobre comenzó la hambruna y los nobles y los ricos comenzaron a causar oprobio en el pueblo de Dios. La ley les permitía ciertas prácticas sociales, no obstante ellos lo hacían independiente de la condición que sus hermanos tenían.
esclavizaban, siendo que ellos habían sido libertados, sacados desde Persia, desde Babilonia, desde la esclavitud, desde el cautiverio. Entonces existía esta incongruencia, lo que causaba mucho dolor no solo en el corazón de Nehemías, sino que sin duda alguna en el corazón de Dios, al ver al pueblo que estaba desunido, un pueblo que no solamente tenía ataques desde afuera de la oposición, sino también este oprobio, esta injusticia social. Y es aquí donde actúa Nehemías. De forma vehemente, él comienza a exponer aquello que los nobles, los ricos estaban causando. Ellos inmediatamente dicen, nos arrepentimos, no volveremos a hacer esto y vamos a devolver aquello que hemos tomado hemos usurpado de forma tal vez desmesurada. Pero Nehemías los lleva a un juramento. ¿Por qué? Porque conoce tal vez al pueblo. Porque así actuamos muchas veces el ser humano, en donde nuestras palabras se tienen que ver confrontadas con nuestras acciones, porque no necesariamente lo que decimos es lo que terminamos haciendo. En cambio, a través de un juramento, las palabras del pueblo o de los nobles tenían que llevar a una coherencia en su accionar. Y encontramos el mayor ejemplo de Nehemías, en el cual, siendo que la ley le permitía como gobernador tomar alimentos, tributos, dineros del pueblo, de sus hermanos, él se abstuvo de esto con una actitud de abnegación, la cual también es llamada para nosotros cuando vemos a alguien sufriendo. Ser abnegados, como Cristo Jesús nos dejó su ejemplo, mayor ejemplo de abnegación, el actuar sin esperar nada a cambio, sin esperar tal vez, y en una cultura que vivimos en donde todas nuestras acciones esperamos algún beneficio, algo que nos reporte un bienestar para nosotros. El actuar de Nehemías, asemejándose al de Cristo Jesús y al que Él espera también que haya en nosotros, es poder hacer el bien, poder actuar sin necesariamente esperar algo a cambio. Sin duda alguna que ese es el llamado que Dios también tiene, una invitación especial para cada uno de nosotros en esta hora. Querido amigo, durante la lección de esta semana hemos aprendido muchas cosas, particularmente la importancia de poder ayudar a aquel que más lo necesita. Tanto tú como yo hemos sido liberados por Cristo y hemos sido ayudados por Él. Entonces tenemos también una gran misión que cumplir. Por medio del amor, por medio de la entrega y por medio del sacrificio podemos iluminar la vida de personas que quizá en este momento están viviendo en oscuridad. Hay gente pobre, hay gente que tiene necesidades materiales y hay algunas que tienen necesidades emocionales y espirituales. Tú y yo somos los encargados de poder aliviar aquel sufrimiento, no por alguna ganancia personal, no por algo inmediato, sino en realidad por ganar el favor de aquel que está en los cielos mirándonos, tan solo por hacer feliz a Dios, porque Él en algún momento lo dejó todo por nosotros y también nos ayudó. De la misma manera en que tú fuiste ayudado, tú puedes ayudar a otro. Y de la misma manera en que nosotros recibimos un propósito, podemos darle un propósito también a aquellos que no saben que tienen uno. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir que Dios nos guíe y nos acompañe. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, damos las gracias también por tu misericordia, Señor. Porque un día tú nos rescataste y nos diste un propósito para vivir. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer una luz. Que el ejemplo de Nehemías, Señor, sea un ejemplo que impacte nuestra vida al punto de ayudar a aquellas personas que lo necesitan. No por una ganancia personal, sino tan solo con el objetivo de que aquellas personas puedan recibir la salvación. A ti es el único al cual queremos agradar, Señor. Y por tanto pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar para hacer bendición para otros. Quédate en este momento con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos pastores, por su compañía. Pastor Joaquín. Gracias, pastor. Gracias por haber venido. Que el Señor bendiga y fructifique mucho su ministerio. Amén. De la misma forma, Mauricio, pastor, muchas gracias. Y queridos amigos, también juntos queremos agradecer a ustedes el estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y nosotros nos despedimos y será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.